estoy muy preocupado porque estoy seguro que os vais haciendo mayores y me vais a guardar en una caja. No he doblado otra cosa que haya tenido la repercusión que ha tenido el Rex de Toy Story. Lo hice y mira, el lunes estuve en Madrid haciendo Toy Story 5. ¿Qué significa para ti formar parte de la infancia de tanta gente? La verdad es que en aquel momento no era consciente. Doblar a buenos actores es un regalo. Es que tienes el 90% del trabajo hecho. Tienes 3 condiciones que para mí son fundamentales para poder ser un buen actor de doblaje. Y son... Nuestro invitado de hoy ha prestado voz a personajes inolvidables, ¿no es así, señor Estadella? Inolvidables, que están ya dentro de nuestro ADN, forman parte de nosotros. Sí. Hoy tenemos una voz que hemos escuchado millones y millones de veces y, bueno, la hemos traído porque también vosotros la habéis pedido. Sí. Bueno, así que... a mí, personalmente, me hace mucha ilusión. Yo creo que a todos, uno de sus personajes... Bueno, como más sí, mítico. Más mítico. Más de infancia para, por ejemplo, para ti, ¿no? Sí. No quería decirlo, pero sí. Sí, ya, claro. Hoy está en Vodcast con nosotros Pep Saiz. Hola. Aquí le tenemos. Bienvenido a Vodcast. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento y aparte pues muy cómodo porque aquí estoy con amigos, que esto siempre hace que estés más relajado. Exacto, ¿no? sí, será como una charlita. Exacto, como si hubiéramos quedado para tomar un café. Exacto. Bueno, mira, No hay café, pero bueno, da el pego. Siempre decimos que esto más que una entrevista es una charla de amigos. Exacto. O sea que esta es tu casa. Pues ideal. Muchísimas gracias. Sí. Genial. Si te parece, vamos ahí a al tercer grado. A la charla. Pep, ¿tú cómo empiezas tu camino en la interpretación? Bueno, en la interpretación yo empecé en teatro. Bueno, tengo que decir que, yo, aunque llevo desde los 17, 18 años viviendo en Barcelona, yo soy de Gerona, y ya de pequeño hacía teatro con un grupo amateur que cuando salía un niño, pues yo hacía el papel del niño que salía, incluso me llamaban de la radio y recitaba poesías, y cuando tenía 8 años escribí una obra de teatro. Wow. Y bueno, mi familia éramos socios de un club deportivo y cultural de Girona, y había un teatro en el club donde se hacían actividades culturales de todo tipo, y me dejaron como con un grupo de niños, también hijos de socios y tal, de hacer la función se llamaba Tragedia en el Castillo. Wow. Porque salía Ricardo Corazón de León, cosas que yo había, supongo, personajes que yo había leído en los tebeos, ¿no?, de la época y tal, y bueno, y llegamos a representarla. Y luego, hice, aquí en Cataluña es normal hacer els pastorets, o sea, los pastorcillos en Navidad, y luego en Semana Santa la Pasión, y en Gerona pues había grupos que la representaban, y bueno, y entonces pasé también a hacer los pastorets, a hacer la Pasión. ¿Hiciste? Todo eso. Sí. Pasaste por las tradiciones del momento del teatro aficionado. Y luego cuando vine a Barcelona a la universidad, porque yo, aunque ahora me dediqué a esto, yo estudié Derecho y Psicología. Wow. Y cuando estaba en la universidad, pues conocí a un director de teatro, un chico que también estudiaba, pero que era de familia de teatreros, y entonces me dijo: oye, tenemos un grupo de teatro independiente aquí, un teatro universitario, y tú, que me has contado que habías hecho teatro en Girona y tal, ¿no querrías venir? Porque nos falta gente y tal. Y bueno, dije, pues sí. Y, vale, y dices, ensayamos por las noches, yo qué sé, 3 días a la semana y todo esto. Y
representamos, te advierto que era la época franquista, claro, que según qué funciones hacías iba la censura y tenías un cierto riesgo. E incluso el día antes del estreno venía un censor y hacías el ensayo general y él iba la tijera. Pasa que luego nosotros, como lo hacíamos en la universidad, volvíamos a añadir lo que nos habían cortado, pero siempre con la cosa de si entrarían los grises y nos cerrarían, suspenderían la función y tal. Y haciendo este teatro universitario, pues me vio gente, pero bueno, yo todavía seguí, acabé la carrera, todo esto, y hice milicias, porque en aquella época se hacía la mili, pero si estabas en la universidad tenías la opción de hacer milicias en verano, y a la vuelta una compañera del teatro independiente universitario, que hacía tiempo que no veía, pero me llamó y dice: oye, estamos con un grupo de teatro infantil y nos falta el actor que haga el protagonista. Y dice: yo me he acordado mucho de ti, aparte tienes que cantar. Yo en lo que había hecho en el teatro independiente había cantado, y dice: ¿por qué no te vienes y tal? Y bueno, en aquel momento, primero cuando me llamó, me faltaba hacer las prácticas de milicias, que fui al Férez, aquello 4 meses en Alicante, dice, y digo: mira, ahora no puedo porque me tengo que ir. Digo: pero bueno, dice: bueno, pero a la vuelta, digo: bueno, no sé, a la vuelta llámame y ya veremos. Sí. Y me llamaron y iban a hacer una función de un dramaturgo catalán, Benet i Jornet, que luego le han estrenado en el Centro Dramático, en Madrid, en todas partes. Pero una obra de teatro infantil que se llamaba Supertot, y era una especie de Superman, y jugaban con el tema de Superman, que era un oficinista que se llamaba Bill y que luego se convertía en Superman. Y era musical también, tenía que cantar alguna canción y tal. Y esto, mira, lo vio un realizador de televisión, Sergi Schaff, y una realizadora que ahora ninguno de los dos está ya con nosotros, Mercè Vilaret, y me empezaron a llamar para hacer televisión, unos programas que se hacían aquí, Letras Catalanas, y también novelas en castellano, Estudio 1, cosas de estas. Y luego un día yo entonces acabé Derecho y me quedé en la universidad de profesor de ayudante de Derecho Procesal. Y un día estaba en casa, me suena el teléfono y me llama un director de teatro profesional y me ofrece hacer Tirant lo Blanc. Esto era en el año 76. Hoy precisamente me decís que soy el invitado 76. Sí, es verdad que ha coincidido. No, ni idea. Y me ofrece hacer un papel Hipólito en Tirant lo Blanc, que era un papel que estaba importante. Y yo digo: pero yo no le conocía, pero él me había visto en estas funciones del teatro infantil que se hacían aquí en el Teatro Romea, dentro de un ciclo de Caballfort, que la gente que sea de aquí sabrán de lo que hablo. Y me encontré que, dije que sí, porque aquello era en verano, en festivales de verano, funciones al aire. Pero luego de esto vino otra cosa, luego otra, seguían llamándome para cosas de televisión, y llegó un momento que me llamaron de la facultad porque de repente desaparecía y me iba a Mallorca a hacer unas funciones, o a Menorca y tal. Me dijeron: bueno, ¿usted qué piensa hacer? Porque... Y no tengo tiempo. Entonces tuve que decidir qué hacer. Y me dediqué al teatro. Pero en aquel momento, ya te digo, te hablo del año 76, continué 77. El 77 fue cuando ya, primero lo intenté compaginar, pero fue complicado, y en el 77 ya dejé, y digo: mira, me lanzo de cabeza. En realidad, a mí, ¿qué me gusta? A mí lo que me gusta es
ser actor. Lo que pasa que era complicado para mí, creo, en el momento, cuando tenía 18 años, en aquella época en Girona no había universidad. Y decir a mi padre, no, yo quiero ir a Barcelona y ser actor. Y ser actor. Y claro, a mi padre le gustaba mucho el cine, pero aún así era complicado. Aparte, no había ningún compañero mío en el instituto de bachillerato que todos se le ocurriera eso. No, todos venían pues a estudiar económicas, derecho, arquitectura, lo que fuera. Pero yo, bueno, me lo planteé y me acuerdo que mi hermana mayor, yo tengo 2 hermanas, me dijo, oye, pruébalo. Tampoco pasa nada. Has estudiado 2 carreras, porque aparte de Derecho luego hice Psicología, pero lo hice un poco como hobby, no pensando dedicarme a ser psicólogo, pero bueno, la acabé porque yo soy Tauro y soy un poco tozudo. Y entonces mi reflexión fue, en aquel momento yo tenía 26 años, digo, yo no quiero llegar a los 50 ahora me parece jovencísimo, claro, pero en aquel momento me parecía ya una edad importante, digo, yo no quiero llegar a los 50 y ser una persona frustrada por no haber intentado hacer lo que realmente te gustaría hacer. Porque, bueno, has estudiado Derecho, pues porque hay que elegir una carrera y has elegido esta y tal, pero tú en realidad, ¿qué es lo que quieres ser? Y me tiré de la moto y mira, aquí estoy. Luego llegaría más tarde. ¿No te ha ido mal? No me ha ido mal. No. Bueno, es una profesión que tiene altibajos, como todo el mundo sabe. Y el tema doblaje llegó un poco más tarde. Claro, ¿cómo te llega el doblaje? Pues mira, en el teatro y en la tele empecé a coincidir con algunos actores que hacían, aparte de trabajar en teatro o en televisión, también hacían doblaje. No te digo muchos, pero por ejemplo Vicky Peña, luego María Jesús Leonard, bueno, una actriz que ahora ya no trabaja, que es Aurora García, que tú la conociste muy bien, y ellas, bueno, compaginaban. Luego estaba Maribel Altés, bueno, gente que yo coincidía, el Pep Torrents, que hacían teatro y tal, y también ya hacían sus pinitos en doblaje. Y hombre, a mí era una cosa que me llamaba la atención, me parecía que también era una faceta dentro de la interpretación. Bueno, porque podía. Una cosa es, para trabajar en teatro hay una manera de trabajar. Para trabajar en televisión y en cine hay otra manera. No puedes actuar igual en teatro que en televisión o en cine, porque la cámara está allí. Son disciplinas totalmente diferentes. Tienes que utilizar la voz de otra manera, es muy distinto. Y luego el doblaje es una técnica que, bueno, que os voy a contar, que tiene su intríngulis. Claro. Y entonces yo, claro, pregunté, bueno, ¿y cómo se puede? ¿Qué manera hay de conseguir trabajar en teatro? Entonces me dijo, no había escuelas, no había nada. Dice, tienes que ir a un estudio, a los distintos estudios, y preguntarles si te dan permiso para entrar en una sala donde se esté doblando de oyente, pues sí, de oyente, sí, porque eras oyente, bueno, y vidente, de ver cómo lo hacían. Y bueno, tuve suerte, y me acuerdo donde más fui de oyente fue a Parlo, que es un estudio que no existe, y Voz de España, que era el estudio. Hombre, Voz de España era el estudio. Era el estudio. Sí, era el decano, ¿sabes? Claro, se hacían todas las producciones importantes, pero bueno, en Parlos te hacía también cine y televisión y tal. Básicamente fui de oyente y me dieron, mira, tenía suerte, iba allí, preguntaba, ¿podría venir hoy y tal? Y bueno, pase. Y nada, me sentaba allí en un rincón, allí en la oscuridad. Solo a respirar, mirar y callar y que no hacer ni un ruido. Y claro, iban pasando, pues, los grandes de aquel momento, porque había unas voces y unos actores espectaculares. Entonces, claro, estaba Felipe Peña, bueno, evidentemente María Luisa Sola, Rosita Guiñón, bueno, toda la gente. Felipe Peña, que da un respeto del carajo. Bueno, Felipe Peña, que era. Y tenía un tipo. Tenía una voz. Sí, que yo luego con Felipe. Porque él también hacía televisión y tal, y trabajé incluso con él luego en televisión, pero cuando ya hacíamos doblaje, bueno, cuando yo hacía doblaje, él tenía un carrerón. Y
cuando te atrevías, pedías una prueba, pero claro, yo solo con mirar me iba muy bien, escuchar y ver cómo lo hacían, pero luego yo llegaba a casa, cuando en aquella época lo que había era vídeo, porque no había otra cosa. Entonces me ponía un trocito de la película, me apuntaba el diálogo y luego quitaba el sonido y yo intentaba doblar. Bueno. Sí, practicar, pero es que en plan súper casero porque no había otra cosa. Y a la cinta para adelante, cinta para atrás. Qué bueno. Y aparte me grababa y me escuchaba, porque a pesar de que yo ya hacía televisión en castellano, yo soy de Girona y era muy catalán y claro, el doblaje te pedían un acento neutro completamente. Y entonces yo me grababa y me escuchaba y decía, uy, esta L es de Girona y esta S también. Y entonces lo volví a repetir, intentaba corregirme, me volví a escuchar, cogía textos de teatro o novelas y me grababa. Y bueno, y llegó un día que dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, y pedí una prueba. Y me hizo la prueba Alberto Trifol, padre, que era el padre de Tito Trifol y de Nuria. Bueno, ya que momento, ellos no habían nacido, ni Tito ni Nuria. Y Alberto me hizo una prueba en Parlo y me dijo, bueno, y en aquel momento daba una voz muy jovencito. Bueno, sí, aunque tenía ya 20 y tantos años. Pero has dado durante muchos años y he doblado doblaba chicos de lo que hacen ahora Torrelles, estos, doblaba chicos de 18, 20 años. Sí, pero los tenías pasados y doblados. Sí, pero con 30 y tantos doblaba chicos de 20. De 20. Sí. Es que siempre has tenido una voz joven. Sí, y entonces él me dijo, bueno, dice, mira, me dice, de un 10 te pongo un 7, porque hay cosas que todavía tienes que pulir, pero tienes una voz ahora de estas, bueno, de joven, y en aquel momento solo estaba el Joan Pera y Antonio Lara, que hacían jovencitos, porque había mucho menos, la profesión había menos gente. Y dice, pero te llamaré porque yo creo que sí que tú puedes hacerlo. Bueno, no me llamó. Vaya. No me llamó, pero fíjate lo que es la cosa. Al cabo de... Bueno, yo seguía haciendo teatro y teles y me salía y sobreviviendo con esta profesión, pero sin pisar un estudio de doblaje. Y a todo esto, en el año 82, que era me acuerdo porque era el año del Mundial, del Naranjito, y estaba trabajando en un teatro que ya no existe, pero que ahora es una sala de fiestas, el Teatro Barcelona, que estaba en Rambla Cataluña con Plaza Cataluña, con la izquierda, y estaba haciendo una función que dirigía Adrià Gual, con Maribel Altés, con Pep Torrents, Margarita Minguillón, mucha gente, y de repente hay uno de los actores de la compañía, cuando llevamos ya un tiempo, que le sale otra cosa que le interesaba más y deja la función. Y entonces va, y Alberto Trifol, que no hacía teatro profesional, no había hecho, en principio había hecho teatro, pero tal, viene a sustituirle porque el director Adrià Gual hacía doblaje y creo que ellos habían comentado, ostras, un día me tienes que llamar para hacer teatro, y este era un papel que no era de mucha responsabilidad y le ofreció hacer la sustitución y Alberto le hizo gracia y dijo que sí, y va y viene a parar a mi camerino porque yo compartía camerino con el que lo había dejado, y entonces claro, él me dijo, nos conocemos, ¿no? Algo. Y yo digo, sí, estoy esperando tu llamada. Perfecto. Digo, hace un par de años yo venía allí a Parlo de oyente, y un día me hiciste una prueba y me dijiste que bueno, que no es que me pusieras un 10, pero que sí, que me llamarías porque veías que tenía condiciones, digo. Y
esto no pasó. Y él me dijo, no, perdona, pero es que mira, bueno, me dijo que luego él dejó este estudio, que luego no continuó allí y me dice, pero tú mañana por la mañana haces algo. Digo, no, yo hasta la hora de la función del teatro. Estilo Alberto, ¿eh? Sí, digo, yo mañana hasta la hora de venir al teatro no tengo nada que hacer. Y dice, pues vente a Salvador Serra, que era un estudio muy pequeño en Paseo de Gracia, era una tienda de audiovisual, pero que en el último piso tenían un estudio pequeño y era cuando había empezado el boom del vídeo doméstico. Allí habían hecho películas de cine. Yo fui cuando estaban haciendo cuando estaba el boom de los videoclubs, que la gente alquilaba películas para verlas en casa, todo esto, y muchas películas que no se habían doblado para el cine, luego se doblaban para los videoclubs. Y me dijo, pues vente mañana a las 10 de la mañana, vente, preguntas por mí, te subes arriba, porque era arriba de todos y era el último piso, y fui. Y entonces, pues me puso era una película de romanos. No consigo recordar cuál era, pero era de romanos, esto sí. Y entonces, pues hice, a ver, el esclavo 1, el soldado 3, ¿sabes? Estos papelitos. Por donde se empieza. Por donde se empieza, exacto. Y bueno, y esto sí, que os juro que fue así. Hice unas cuantas cositas de estas, me oyó tal, y al día siguiente, el mismo día, por la tarde, cuando vino al teatro para hacer la función, vino y me dijo, tú te vas a ganar la vida con esto. Y digo, hombre. Y dice, sí, dice, y te voy a decir por qué. Porque, dice, y esto, y ahora alguna vez que doy alguna clase o en entrevistas que me han preguntado, me ha quedado grabado, me dijo, tú tienes 3 condiciones que para mí son fundamentales para poder ser un buen actor de doblaje. Y son sentido del ritmo, retentiva y mimetismo, me dijo. Y digo, ostras, digo, pues qué bien. Porque me dijo, mira, el sentido del ritmo es muy importante porque tú cuando escuchas el original, tú ensayas con tu idioma, sea castellano o sea catalán. Ahora, cuando yo empecé, solo se doblaba en castellano. Dice, y tienes que fijar el ritmo de la frase tal como la oyes en el original, porque claro, luego tendrás que sincronizarlo y todo esto. Luego, retentiva, porque no es como el teatro, la tele o el cine que te dan el guión, tú te lo estudias en tu casa, en el teatro vas a ensayar cada día que el texto, o en el cine pues vas con el texto, grabas aquello. Dice, el doblaje es aprenderlo y borrarlo, porque si no, imagínate, las neuronas irían locas. Dice, y entonces esto es importante, que seas capaz de memorizarlo, retenerlo y luego a la que ya vale el take, fuera a otra cosa. Y el mimetismo, porque realmente tú te creas que de aquella cara sale aquella voz. Que por esto siempre yo digo que es importante, y lo decimos todos los que nos dedicamos a esto, que la boca es importante, pero la mirada, los ojos son fundamentales. Porque en la mirada es donde está la emoción y sabes desde dónde aquel actor o actriz está diciendo aquella frase. Y esto, yo ahora muchas veces, cuando he dado alguna clase y tal, digo, acordaos de cuando estaba, desgraciadamente con la pandemia, con el COVID íbamos con mascarilla, pero con la mascarilla, aún así, tú, por la mirada de las personas que tenías contigo, sabías si estaban tristes, si estaban contentos, si estaban preocupados. Sí. La mirada te lo da todo. Y entonces, por eso siempre digo, a ver, la boca es importante, pero lo que de verdad te da este mimetismo, que te creas que de aquella cara sale esa voz,
es la mirada, la voz, la luz de los ojos. Yo creo que durante esa época hubo mucha gente que aprendió a observar y a mirar a los ojos. Sí. Porque mucha gente va a la boca. Sí, pero en aquel momento, como no se veía. No, es verdad. Pero los ojos es lo que te dan realmente, bueno, son el espejo del alma, de alguna manera, como se dice. Sí. ¿Recuerdas tu primer papel importante? Sí. Protagonista, en Voz de España, una película que se llama en español La fuerza de un ser menor, y yo doblaba al actor que hizo Amadeus. ¿Cómo se llamaba? Tom Hulce, sí, me parece. Tom Hulce, me parece que sí. La fuerza, y éramos dos protagonistas, dos hermanos protagonistas. El actor era Ray Liotta, y lo doblaba, que era joven en aquel momento, y lo doblaba Jordi Brau. Ostras. Y que Jordi ya había empezado, y Jordi, igual que Pepe Antón Muñoz, por ejemplo, enseguida entraron y empezaron enseguida entraron fuertes. Y yo, Pepe Antón, lo he comentado alguna vez con él, la primera frase que le oí en doblaje fue: ahora trabajamos mucho en banda aparte, como sabéis, pero antes trabajábamos juntos en el atril, y coincidimos en una convocatoria, y creo que él era la primera o algo así, y le oí, y claro, y yo le dije, yo le conocía del teatro a Pepe Antón, y le dije: tú, Pepe Antón, dentro de 4 días no vas a parar de trabajar, porque, bueno, hay gente que lo hace muy bien ahora y le costó más el proceso, y hay otra gente que de entrada, pues bueno, como el que coge un pincel y hace pum, pum, pum. El de entrada ya lo hacía bien. Y lo hacía bien, y Jordi Brau también empezó muy bien y tal. Y este actor era Tom Hulce, el que ya te digo, que era famoso porque había hecho Amadeus. Y en esta película pues le doblé yo, y era un papel además que me exigió mucho, porque figuraba que era un chico con una pequeña discapacidad y tartamudeaba, y le costaba mucho hablar, y claro, esto en doblaje es mucho más difícil, sí, claro. Cuando son personajes que tartamudean, es duro, porque claro, tienes que estar con la mirada y con la boca, porque tienes que hacer los mismos que él y todo esto, claro. Pero bueno, fue muy, muy gratificante, y bueno, y esto yo creo que fue el primer protagonista que hice. Yo tengo que decir que tuve suerte en esta profesión, porque evidentemente, como todo el mundo, hice ambientes, hice papelitos y tal, pero no me eternicé, o sea, yo no te sabría decir, pero yo creo que al cabo de 5 meses, 6, como mucho, ya empezaron a darme personajes de un cierto peso en la película. Bueno. Sobre todo en aquella época, claro, hice muchos jóvenes. Me acuerdo aquellas películas, ¿cómo se llamaba? La guerra de los albóndigas, que eran soldados jóvenes, tal. Bueno, allí pues claro, sí. Y no os digo, cuando empezó a doblar TV3, los actores que ya teníamos la técnica del doblaje, ¿no? En castellano, sí. Si hablábamos bien el catalán, o como mínimo el catalán que pedía TV3. Eso fue un super boom, allí, entonces, hubo una época. Hoy, justo antes de venir, lo comentaba con unos compañeros que estaban esperando para entrar en sala, que iban a hacer papelitos y ambientes y tal. Digo, yo pensad que entre el castellano y el catalán, porque claro, yo doblaba entonces con los dos idiomas, había llegado a tener 18 convocatorias en una semana. Los ayudantes de producción te montaban la agenda. Que eran ayudantes de producción. Sí, y te montaban, prácticamente decía: mira, Pep, yo he hablado con tal esto y tal, tú vienes aquí de 8 a 10 y media, a las 10 y media te esperan, luego a las 11 menos cuarto en tal estudio, tal, y te montaban la agenda, porque eras necesario, quiero decir, te necesitaban, ¿no? Y entonces, pues claro, trabajé mucho. Y a veces, como también las películas, había, bueno, por
como era un puzzle de actores, a lo mejor él decía, bueno, de 8 a 10, pero bueno, luego te vas tú al otro lado, haces la convocatoria y al final vuelves, porque volveremos a pasar y así ya nos rompemos la no sé qué, y tú decías, bueno, vale, sí. Ya había este arreglo. Sí, ya claro. Antes se hacían muchas cosas. Muchas cosas. Ya te digo, tuve la suerte de empezar como un año o dos antes de que apareciera TV3. Y en aquella época, cuando yo empecé, no, estaban las privadas. Luego llegó Antena 3, Telecinco, todo esto. Que fue otro boom. Claro, fue otro boom muy importante. Porque cuando yo empecé, había Televisión Española, la 1 y la 2. Claro, había la 1 y la 2. Y entonces, claro, también es verdad que todo el mundo veía lo mismo. Claro. Había series, yo me acuerdo, Corrupción en Miami, por ejemplo, que tenía tropecientos mil capítulos, pero claro, todo el mundo veía Corrupción en Miami, o todo el mundo veía El Santo. Y además era uno por semana. Claro. Y cada día de la semana había una serie que la gente ya esperaba el capítulo de aquella semana. Pero claro, toda España veía. Ahora, pues hay series que las ve uno, otros no las ve, tal. Pero era lo que había y lo veías. Y ya te digo, y claro, me cogió la aparición de TV3 y luego las privadas. Y ahí, como ahora han aparecido las plataformas, ¿no? Quiero decirte que son etapas diferentes. No sé, ¿están un poco desaparecidas ahora las plataformas? No sé, porque hay como el trabajo está como... Está raro, pero sí, Netflix sigue... Sí, Netflix es el que yo creo que... con más continuidad. Con continuidad. Pero yo, de las plataformas... Sí, con la que más trabajo es con Netflix, pero bueno, sí que he hecho ahora hace poco una de Apple como actor, y estoy llevando una de HBO en catalán, que es la primera serie que hace, es una sitcom de 20 minutos, comedia, se llama, es un spin-off del joven Sheldon y se llama Georgie Mandy First Marriage, el primer matrimonio de Georgie Mandy, y es un spin-off, el hermano mayor de Sheldon que se ha casado, vive con los suegros, etcétera. Pero bueno, la aparición de plataformas sí que dio, hombre, salvó momentos complicados. Un momento muy complicado. Que estábamos en la ruina absoluta. Pero bueno, quiero decir, hubo otro boom con la plataforma. Sí, por eso. Sí. Y bueno, evidentemente no todo han sido maravillas, quiero decirte, no todo. Y es verdad que he seguido compaginando dentro de mis posibilidades el doblaje con el teatro y con la tele y cine y todo esto. Pero sí que es verdad que cuando empecé con doblaje, empecé y me cogió este boom, estuve como 7, 8 años que prácticamente el teatro lo dejé absolutamente porque... no tenía tiempo para otra cosa y aparte a mí me gusta el doblaje y me gusta mucho y me gusta porque siempre digo que me ha dado la posibilidad de hacer personajes que por mi físico, por mi edad, por lo que fuera, no me darían ni en teatro, ni en televisión, ni en cine, ni nada. Y en cambio, en doblaje, con la voz, he podido hacerlo. Y esto... bueno, me ha resultado muy enriquecedor y divertido, ¿no? Son retos y tal. Pero bueno, aún así, pues como todo el mundo, he tenido épocas mejores y peores. Pero bueno, aquí estoy, he podido vivir relativamente bien y he podido vivir de lo que realmente me gustaba. Entonces, para mí... ir a trabajar. Esa es la clave del éxito. Claro. Convertir tu hobby, porque para mí el teatro, antes de dedicarme profesionalmente, era mi hobby, grupo independiente, teatro infantil, ¿no? Todo esto. Claro. Y de repente, aquello que tú haces como hobby te permite vivir de esto. Entonces, claro, yo siempre pienso, ostras, la gente que desgraciadamente tiene que ir a trabajar en algún tipo tiene de trabajo, ir a un trabajo, no a una diversión. A un trabajo que no, y además, si es un trabajo que le gusta, estupendo. Sí, claro. Pero si que tenga que ir a un trabajo que no le guste nada, pero no tenga más remedio, ostras, pienso que es
muy duro, muy duro. Es una maldición. Es terrible. Es una condena. En cambio es verdad que los que nos podemos dedicar a cosas que nos gustan, te levantas por la mañana y, hombre, tienes sueño porque madrugamos mucho en esta profesión. La gente no sabe que empezamos a las 8 de la mañana. Tú, que además, que haces televisión, mira, ayer doblaje, teatro. Sí, el lunes estuve grabando. ¿Con qué te sientes más cómodo, por cierto? Con todo esto que haces. Me gusta todo. Creo que tengo la suerte. Con todo te lo pasas estupendo. Cambio el chip, ¿sabes? Claro, que me toca teatro. Pues hoy estoy en teatro. El teatro, y es otra manera de trabajar, los ensayos, los compañeros, cada día ensayando las escenas, cambiando, repitiendo, llega el estreno, los nervios, aquello que vas al baño 20 veces porque estás cagadito. Sí, estás cagadito. Aunque hayas hecho mil funciones. Pero cada día es nuevo, y además el teatro no hay quien lo pare. Aquello, no hay quien lo pare. Lo paras y se cae un foco hay un accidente o algo. Y si voy a hacer tele o tal, me pongo el chip de que hay que esperar mucho, que trabajas un poquito y paras, porque como decía Fernando Fernán Gómez, en el cine te pagan por esperar, porque claro, la gente ve la película 1 hora y media, pero para hacer aquella 1 hora y media o 2 horas se han tirado 8, 9, 10 semanas, porque al final del día el útil que se va a emitir es un fragmento muy pequeño. Y entonces es, como un coitus interruptus, que tienes que ponerte en situación, hacerlo, luego paras, luego lo repites, luego no, que hay que cambiar la iluminación, hay que cambiar el lugar, el set, ¿no? Claro. Esto ya entra iluminación, luego retoques de tal cual, y entonces, y otra vez a ponerte en situación. Claro, es distinto, y entonces yo la primera vez que hice televisión me quería morir, porque yo estaba acostumbrado que el teatro empezaba y pum, 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 tú ibas, y claro, de repente decir 2 frases y luego el contraplano del otro y luego el plano general y tal, pero de un trocito. Y claro, y pensaba, y luego venga a esperar que vuelva a empezar. Y ponte en aquella situación que vienes de allí, ¿no? De allí, sí. Entonces, pasan 6 horas. Al principio me horrorizaba, pero es lo de siempre. Luego vas cogiendo la mecánica, vas cogiendo el truco, y luego me gusta, porque ya puedes hablar. Ahora, te llevas un micro aquí, vas un microfonado, tienes tú uno personal, una caña aquí y tal, puedes hablar así y tal, y queda súper natural todo, ¿sabes? El teatro tienes que llegar a la fila 25, ¿no? Y a mí me gusta todo. Con todo te sientes cómodo. Sí, y el doblaje me encanta, por eso que os contaba, porque hay esta variedad de personajes, y hoy haces un dibujo animado y mañana haces un drama, y no, quiero decirte que está, a mí lo que pasa es que a lo mejor cuando hago mucho tiempo teatro me apetece más hacer otra cine o televisión. Pero esto nos pasa un poco en general en la vida. Pero yo estoy contento. Tú, que me conoces mucho, sabes que yo generalmente en los estudios y tal siempre estoy de buen humor, ¿no? Generalmente me ves. Mucha gente me dice, tú siempre estás contento. Yo digo, yo sí. Digo, pago lo mismo. Estando si tienes un problema, pues lo tienes, pero tampoco tienes que ir allí con el problema todo el día y dándole la vara a los demás, quiero decir. Pero como voy a hacer un trabajo que me gusta, pues estoy contento. Eso, bueno. Eso es buenísimo. Pep, esto es una locura, porque eres la voz habitual de Toby Jones, Stephen Tobolowsky, Wallace Shawn. ¿Qué sientes al dar voz a actores tan importantes y tan destacados? Oye, es un lujo. Trabajar, doblar a buenos actores es un regalo, porque iba a decir una palabrota. La puedes decir. Lo jodido es cuando te toca un actor
actor que no tiene cara de nada un carapalo de estos que y que no hay nada ahí detrás, que los hay, porque no todo el cine y no todas las series hay actores maravillosos, hay actores que son malillos, no, depende de qué productos son, pero cuando tienes actores buenos es que tienes el 90% del trabajo hecho, porque tú tienes que imitarles, entonces ahí está esto que hablábamos del mimetismo, de mirarles, verles, escucharles, oírles, ver desde dónde lo dicen, cómo lo dicen, y tú, en tu idioma, pero es que ya respiran de otro modo. Sí, es que no tiene nada que ver. Y ahora, por ejemplo, Toby Jones, que mira, ahora le estoy doblando ahora mismo en una miniserie para TV3, pero le acabo de doblar en Hijack, segunda temporada, que ha dirigido Ricky Coelho en Deluxe, y hace poco le he doblado en otra serie que se llama... Porque este hombre, afortunadamente, últimamente trabaja mucho. Y estoy muy contento. Muy bien. Sí, y mira, que es un tío que, ya sabéis, es bajito, tiene un físico curioso, sí, pero es muy buen actor. Yo le he doblado más de 30 veces, y en películas y papeles tan distintos, tan diferentes, y lo hace siempre muy bien. Y Wallace Shawn es la voz original de Toy Story del dinosaurio Rex, y luego le he doblado en muchas películas de Woody Allen. También es un señor con un físico curioso, y tiene una boca complicada, muy difícil, pero son retos, y esto me gusta. Yo ya te digo, cuanto mejor es el actor, más disfrutas, y yo creo que consigues, de cara al espectador, al público, mejor resultado. Lo más difícil es pelearte con un actor que es flojito, ¿sabes? Claro, entrar en el mundo, por ejemplo, Toy Story, en una producción como esta, claro, y encima que te toque ¿tú sabes? Un dinosaurio. Pero tú sabes que yo fui el tercero que dobló, porque doblaron dos compañeros nuestros, que no voy a decir quiénes eran, aunque me tortures. No, porque son muy buenos, son buenísimos, pero el cliente, Disney, no les parecieron la voz adecuada. Quiero decirte que te digo que son dos profesionales, y que estaría impecable, seguro, y que yo les admiro, pero el timbre de voz para imitar al dinosaurio pues no les convencía. Y entonces esto, y no me quiero alargar mucho, pero a mí me llamaron un sábado, me dijeron, oye, ¿podrías bajar cuando existía Sonoblog? Porque estamos hablando, creo que la primera es del 96 o así. La primera Toy Story creo que es del 96, la 1, sí, más o menos. Y me dijeron, ¿puedes bajar? ¿Puedes ir a Sonoblog? Digo, voy. No, y dice... Que ya está todo hecho. Sí, ya estaban en Portugal, se había acabado la película. Había doblado un compañero, lo tiraron para atrás cuando ya estaba hecho el doblaje, entró otro, tampoco les convenció, y me dijeron, pues, ven, baja, que te van a hacer una prueba y te escucharán por teléfono, porque nada de lo que hay ahora, de videoconferencia, conexión, nada. La conexión era por telefónica y ahí al lado de la tabla. Entonces bajé a Sonoblog, me pusieron unos takes del dinosaurio y yo me lo escuché y hice y se lo pasaron a un supervisor que estaba en Madrid, y dio el ok. Y entonces la cosa, me dijo, sí, quieren que lo hagas, pero a lo mejor tienes que ir a Lisboa a hacerlo, porque la película aquí ya no está aquí, está allí y está toda la producción ahí. Y digo, pues no sé, vaya a buscar, veremos, ya me diréis. Pero luego me llamaron y dice, mira, no,
Viene el supervisor de Madrid a Barcelona, pero en domingo creo que era un festivo, porque era urgentísimo. Claro, viene el viene el supervisor a Barcelona y no hace falta que vayas a Lisboa, pero ya, ¿sabes aquello? Y lo hice y mira, el lunes estuve en Madrid haciendo Toy Story 5 y mañana doblo la versión catalana aquí en Barcelona. Wow. ¿Y qué repercusión? Porque claro, es Rex. Bueno, entonces, me imagino que eso... No he doblado otra cosa que haya tenido la repercusión que ha tenido el Rex de Toy Story. Claro, y piensas... Sí, ¿no? Cuando lo hicimos, es que tampoco sabíamos que la película tendría el éxito que tuvo. Claro. Aparte es que el tema de Toy Story es que no es que ya me reconozcan los de mi edad. Me reconocen los de la tuya, las de la tuya, porque las familias han seguido viendo las películas con los hijos, con los nietos. Sí, sí. Son películas generacionales. Sí. Han pasado. No sabes por qué. A mí me vienen chicos de tu edad, que no sé qué edad tienes, pero me da igual. 23. Pues 23. Imagínate, 23, y cuando me dicen, es la voz de Rex de Toy Story. Imagínate que cuando la empecé a doblar no habían nacido. Claro, tú no habías nacido, no. ¿Sabes? Entonces, es emocionante casi. Y me llaman... gente de toda España, bueno, me escriben en Instagram, por ejemplo, y me piden, bueno, por favor, ¿a usted le importaría felicitar a mi novio que se llama Jesús María y que mañana es su cumpleaños y él es un fan bueno, tiene un póster en la habitación de Rex y le encantaría que... Y digo, bueno, pues ¿cómo se llama? Jesús María. Pues bueno, yo te lo... Nada, yo sí. Dicen que a veces hay actores que les dicen que no. Yo sí, a mí no me cuesta nada. Porque no me cuesta. No, y cojo y bueno, pues lo grabo en el móvil y felicito a Jesús María. Claro, y con la voz de... Y le digo alguna cosita. Sí, pero sí, es increíble lo que remueve y lo que dices, bueno, pero a ver, ¿y cuántos años tiene Jesús María? Tiene 35. Sí, y dices, sí. Hostia, 35. Sí. Pero o luego te viene otro de es que tiene 3 años o bueno 5 años y le gusta mucho también. Y dices, claro, sí. No, y muy bestia el efecto. No hace mucho estaba en Takemaker haciendo un videojuego de estos y estaba conexión con Madrid y estaba el que te va dando las instrucciones. Y otro señor, no sé si era el cliente o qué, y de repente yo iba haciendo un videojuego que no tenía nada que ver con Toy Story, ya os digo, de estos de... Y cuando acabamos, que estuve hora y pico haciéndolo, dice, perdón, el que no era, el que ya me conocía, dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, ¿tú eres por casualidad la voz del dinosaurio de Toy Story? Y digo, sí. Hoy, por favor, ¿te importaría grabarme unas frases felicitando a mi mujer que mañana es su santo o no sé qué? Y digo, sí. Y allí, en Takemaker, desde Barcelona, le felicité a su mujer, que no me acuerdo cómo se llamaba y tal, y tal. Y claro, me quedo yo sorprendido, porque es lo que hablábamos. Sí. Tú es tu voz, tu manera, y tú no eres consciente. Sí, tú lo llevas contigo. Y no sabes la repercusión que tiene, ¿sabes? Sí, es súper curioso. Has prestado voz a multitud de personajes como Rex de Toy Story, Le fue en La Bella y la Bestia, Pánico en Hércules. Sí. Claro, ¿qué significa para ti formar parte de la infancia de tanta gente? Bueno, ahora la verdad es que en aquel momento no era consciente. Bueno, era un trabajo que yo hacía, como todos, lo mejor que podíamos y tal. Pero ahora, cuando veo tanta gente joven que me escribe y que me dicen, es que yo he crecido con usted. ¿Tú sabes cuánta gente hay que me dice... Es que usted es la voz de mi infancia, me dicen. Hostia. Porque claro, Hércules y estos dos personajes que hacíamos... Yo era pena. Sí. Es verdad. Yo era pena. Pues claro,
son personajes que han calado muchísimo. Y el de Fu también era gracioso. Y bueno, ya te digo, lo del Toy Story es un fenómeno. Aparte, Toy Story, Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4, y ahora estamos empezando a doblar, ha empezado esta semana Toy Story 5. Entonces, claro, ¿quién no ha visto? Pero es que me encuentro en todas partes. Puedo ir a un hospital, la enfermera que me atiende ha visto Toy Story, y usted es el Rex, grábeme algo. O sea, os juro que he grabado la voz del dinosaurio diciendo alguna frase que me invento, porque yo como en el doblaje, claro. La gente te dice, haz el personaje y dices, bueno, pero es que yo necesito el guión, porque no es como en el teatro o en el cine tal, que llevas el texto aprendido de casa. Yo me lo aprendo allí, bueno, como todos lo aprendemos, lo borramos, y entonces, bueno, pues me invento algo que se parezca y tal, pero no, esto que te digan que tú eres una voz de su infancia, que han crecido contigo, es increíble. Y que luego te dicen y mis hijos y mis nietos y tal, pues bueno, hombre, pues piensas que ha valido la pena. Sí, claro. Es lo que pienso yo cuando me lo dicen. Pienso, hostia, he hecho un trabajo que ha valido la pena y que ha alegrado, o que ha dado, no sé, ha emocionado. Y que además sigue estando ahí para que ahí está, para lo que puedan siga ver más por siempre. Claro, es como cuando haciendo teatro o televisión de imagen, un día, pues yo qué sé, me paró un señor mayor, muy mayor. Yo había hecho una serie aquí, una sitcom cómica, divertida y tal, y aquel señor era un señor muy mayor, y de repente me paró y me dijo, era la Costa Brava, en verano, así, y me dice, ay, perdone, yo le quería decir, no le quiero molestar, pero le quiero decir que yo con usted he pasado ratos tan divertidos, porque yo, dice, vivo en un piso que no tiene ascensor y no bajo mucho a la calle y me entretengo mucho viendo la televisión. Y entonces solo le quería decir que yo con usted he pasado ratos estupendos. Bueno, yo me emocioné casi, porque dices, hostia, perdón, lo que hago tiene algún sentido, sirve para algo, sirve pues para pasar un buen rato a esta persona, mejorarle la vida a esta persona. Esta persona ha pasado un buen rato por un trabajo que has hecho tú. Ostras, pues bueno, evidentemente no somos médicos que operamos, no salvamos vidas, pero bueno, igual alguna alma sí, pero si conseguimos hacer pasar un buen rato, claro, a quien sea, es fantástico, aunque sea una persona, yo creo que ya vale la pena. Y da sentido haber elegido esta profesión. Pep, nosotros te queríamos pedir, como uno más de la gente que te pide, que nos haría mucha ilusión pues que les dedicases unas palabritas con la voz de Rex a nuestros oyentes. Fíjate ahora, y no tienes ni guión ni nada. Y no tengo guión. Ni guión ni nada. Porque sí que es cierto que, no lo hemos dicho, pero nos han pedido mucho que te invitásemos al podcast. Sí. Y sobre todo nos han dicho que nos diga algo con la voz de Rex. Entonces, sí. Qué responsabilidad. Sí, pero es que esto, sí, algunas veces cuando viene el invitado, luego nos dice, pero esto os lo habéis sacado de la manga, ¿no? No, es en serio. O sea, la gente, tenemos mogollón de ostras, el programa tal. También hay alguno que dice, vaya mierda de programa, tal, porque no me ha gustado, porque a lo mejor nos hemos salido del doblaje o de lo que sea, ¿no? Bueno, no puedes gustar siempre a todo el mundo. Exacto, no puedes. Pero bueno, de estos tenemos uno o ninguno. Pero de los otros, es que ha venido, pues, o volver a traerle para que nos haga, dices, a ver, pero... Sí. Es increíble lo que mueve la red.
Sí. Es increíble en Sí, estas sí. cosas. Sí. No, bueno. Exacto. Sé que es un poco encerrona. Sí, no más que nada, porque... Pues nos convocarás, ¿no? Aunque te hayamos hecho esto. Porque aparte de doblaje, esto no lo hemos dicho, también dirige doblaje. Sí, bueno, ahora O ya. sea, es tan masoquista que también dirige doblaje. Pero también me gusta Sí, dirigir. a mí también. Yo a hace mí me tiempo gusta. ahora que no lo hago, pero sí. me gusta A mí me gusta dirigir también. Sí, porque ves el niño que va creciendo. Sí, Aquello y tú has visto la película en original y has tenido que decidir quién va a doblar a quién. A veces cuando son actores que ya tienen una voz muy adjudicada, pues ya eliges, bueno, llamas al que lo... Pero otras veces, pues no. Y tienes que... A veces son personajes que dices, hostia, ¿y esto? ¿Esto quién lo puede hacer? ¿No? Y te comes la cabeza. Sí, pero mola cuando ves que has acertado y queda bien y dices, ostras, ¡guau, qué tío! bien! Y a veces digo, Qué ostras, qué chiripa, que lo he acertado. O no. O a veces digo, creo que no Sí, o no me hubiera pensado que sí, hostia hubiera hecho esto. Sí. Y a veces, yo no sé si te pasa a ti, que a veces me quedo por la noche pensando, aquello me despierto, y este personaje, y voy pensando, fulanito, menganito, tal cual. Y bueno, y al final decides una persona. Y luego tengo el reparto hecho y le doy otra vuelta antes de decir, vale, este es el que... Pero luego vas al estudio tú a tal y te pasa y han convocado a aquel y ves a otro actor que no se te ha ocurrido y dices, ostras, este hubiera sido el perfecto. Pero bueno, claro, el otro lo hará bien y tal. Pero ¿sabes? Y a veces el otro te sorprende, que dices, ostras, pues no me lo esperaba. Pues no me esperaba que hiciera esto. Y está genial. Sí. Por eso también me gusta dirigir, ¿sabes? Y luego ves la película hecha y dices, oye, pues... Está chula. Ha quedado bien. Ha quedado muy bien hecho. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Sí. Qué bueno. Bueno, pues tengo que hablar ahí. Donde tú quieras. Sí, tú que no sabes de cámaras ni nada, que para ti todo esto es nuevo. Bueno, madre mía, esto me da un poco de vergüenza. No, porque estoy aquí fuera de situación, no tengo al Rex. Eso es verdad. A mí cuando me dicen, ¿podrías hacer algo? Pienso, hostia, pero es que el muñeco me ayudaría. El muñeco ayuda. El muñeco ayuda mucho. Hola, estoy aquí con vosotros, pero estoy muy preocupado porque estoy seguro que os vais haciendo mayores y me vais a guardar en una caja y no voy a poder seguir jugando con vosotros. ¡Oye, qué maravilla! Nunca vamos a guardar a Rex en una caja, por favor. Esto es increíble. Hombre, sale en 5, sale en él, en la 5, ¿no? Sí, o sea, que no lo han guardado en la caja. Es verdad, no. Es verdad que a partir de la 4 y la 5, estos personajes que en las 3 primeras tenían mucho peso, bueno, y ahora no voy a hacer spoiler de la 5 porque se está doblando, claro, y no puedo, porque aparte hay el tema de la confidencialidad y todo esto. Pero a partir de la 4 aparecen personajes nuevos y... Claro, no tenemos no tienen tanto protagonismo como en las 3 primeras. Pero bueno, aún así ahí está. Y el lunes que estuve en Madrid, pues me lo pasé bien haciéndolo. Y mañana voy a hacerlo otra vez en catalán. En catalán, sí. Que ya lo tienes ensayado. Yo ya sí, porque mañana llegaré y diré, yo ya sé, ya me lo sé. No, lo que pasa es que aquello que dices, bueno, pero es que yo en castellano dije esto, o sí, en castellano, claro. ¿sabes? Por ejemplo, o al revés. O no hemos dicho lo mismo. Porque, por ejemplo... Creo que cuando doblé a Toby Jones en la última de Indiana Jones, la doblé primero en catalán aquí. Y fui a Madrid a hacerla en castellano con este mismo director, Juan Logar Jr., que es el que está dirigiendo ahora en castellano el Toy Story 5. Y claro, cuando llegué allí, a ver, cambié el idioma y tal, pero
yo ya me la sabía, ¿sabes lo que decir? Yo ya lo había visto. Yo ya había visto, ya sabía la evolución del personaje y bueno, iba un poco más tranquilo, sí. Y mañana, pues también, porque ya sé por dónde va la cosa. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Pep, es que esto es increíble porque la estoy viendo justo esta semana. Machos Alfa. Sí, yo también. Claro, oye, por cierto, cuando vayas a Madrid y les veas, hostia, dales un abrazo de nuestra parte porque yo es que me la he pulido en media hora. Es que, claro, me he sentado y digo, ¿pero por qué han hecho solo 6 capítulos? No, pero... es que en realidad... En la 5. Sí, pero es que están realidad, tan bien y pasan tan rápido. Pero os voy a contar que esto no pasa nada. Pues cuéntanos. No, que se rodaron 12 capítulos de marzo a julio, como se hace, como ahora estamos rodando 10 capítulos. Y supongo que no sé si es la plataforma, marketing, lo que sea... sí, como se ha hecho con Stranger Things también. Se han pasado 6 en enero y ahora se ha estrenado los 6. Pero se rodaron 12 seguidos, porque pensad que es toda la infraestructura. Es una serie que, como habéis visto, no hay decorados. Todo es de verdad. Escenarios de verdad. Si hay un casoplón, hay un casoplón. Si hay un piso de mierda, hay un piso de mierda. Pero son pisos de verdad. Si hay un restaurante, es un restaurante. Si es una tienda de... Es que hay que hacerlo, cierran el restaurante. Bueno, hay cosas que se ruedan en festivo. Claro. El otro día rodé en un colegio y rodé en Semana Santa, que era en Semana Santa, que tenían vacaciones los niños, pero bueno, entonces trajeron niños figurantes, claro. ¿sabes? Pero claro, o he rodado en un juzgado, pues una hora, o a veces es un espacio de verdad que no es, a lo mejor es un museo, pero con atrecho tal lo decoran porque esto es normal, pero no es un decorado, es de verdad. Entonces, bueno, tienes que hacerlo a horas no hábiles. Cuando se puede. Yo rodé en un supermercado un día, pues por la noche, en un supermercado, pero con figurantes por allí comprando, pero estábamos rodando a las 11 de la noche, ¿me entendéis? Que bueno, porque es normal. Porque pero, son localizaciones de verdad y son localizaciones y hay unas que no hay problema y otras que requieren unos horarios y unos días determinados. Entonces, a todo esto, no sé por qué os lo decía, lo de los que son escenarios naturales, me imagino que por la complejidad. Porque claro, entonces organizar todo el plan de rodaje, pensad que empieza en marzo y dura hasta julio. Es una movida importante y hay 2 unidades, hay la unidad 1 y la unidad 2. Hay un realizador en la 1 y otro en la 2, porque claro, es mucho volumen de trabajo. Entonces, claro, mover todo esto, hay roulotte donde nos espera, cuando rodamos exteriores, que estamos esperando, mientras esperas en una roulotte, bueno, todo esto, permisos municipales, eso todo tiene que ser, claro, entonces hacer un trocito, parar otro trocito es más complicado que hacer todo un plan de rodaje de varios meses y ya contratas a los electricistas, a los de sonido, todo el mundo para unos... Bueno, yo no llevo la producción, esto no es que me lo invente, pero que es que cómo funciona. Entonces, pues es la única vez que han hecho lo de hacer 6 y 6. Se habían hecho 10, se habían hecho 10 más, y ahora la sexta, que es la que estamos grabando. Ojo, aquí ya sí, porque claro, está la 5. Ahora está la 5. Sí. Wow. No, pero esto ya pero no hago un spoiler, vale. Esto
ha salido. Vale. Ha salido. Vale. Han salido Fele, el que hace mi hijo, Fernando, Raúl, y las chicas ya en alguna foto están diciendo arrancamos con la sexta temporada. Lo que no puedo es contar Claro, ¿qué pasa en la sexta nada temporada? de lo que pasa. Claro. Pero que se está grabando la sexta, sí. Y aparte, bueno. rodamos exterior, otro día rodamos en un cementerio, pues había gente, tal, la gente lo ve, la gente pregunta, ¿qué hacen? Machos alfa, machos alfa. Claro, porque todo el mundo la Es la serie del momento. Es que es muy buena. Es muy buena. Además es que todos los personajes están muy bien cogidos. Y han conectado muy bien con la gente. Sí. Todos lo hacen fantástico. Sí, y os digo una cosa, no hay nada improvisado. Es todo guión. Los guiones. Hostia, pero los guiones. Alberto, pero no lo parece. Alberto y Laura, y luego hay, son dos hermanos. Sí. Laura, además, es la realizadora de la Unidad 1. Es la jefa, que es una chica joven, maravillosa, encantadora, guapa, tiene todo. Lista, ¿sabes? Es estupenda. Y ellos tienen la productora, que se llama Contubernio, por cierto. Son también guionistas, y entonces el equipo es estupendo. Es esta cosa que es ideal cuando trabajas, que los que están trabajando de todo, de atrezzo, de vestuario y tal, están todos allí y se lo pasan involucrados y se lo pasan bien y se ríen allí en el doblaje. Te vienen y dicen qué gracioso este trozo o tal, porque les gusta lo que hacen. Es que es muy gracioso. Es muy gracioso. Es más, a mí hay una cosa en esta serie, claro, yo a ti te conozco, a los demás no. ¿Vale? Tu personaje no tiene nada que ver contigo. O sea, es como una castaña en huevo. Sí. Dices, entonces, claro, pienso. Ni yo mismo me reconozco. Claro, yo pienso, viendo las situaciones, y hostia, igual de estos nadie es lo que está haciendo. Es que lo hacen todos muy bien. Lo hacen, muy bien. La verdad es que son todos encantadores, la verdad, son unos compañeros fantásticos. Y yo creo que os lo pasáis muy bien. Y hay muy buen clima. Os digo, tanto a nivel de los actores, son ahora, sobre todo ellos los protagonistas que llevan tanto tiempo y tal, claro. Ya son amigos, muy amigos todos y tal, pero tú, ahora porque ya he ido bastantes veces, pero cuando fui la primera vez, pues igual me sentí muy, muy bien acogido. Bueno, yo es verdad que yo a Fele le conocí, éramos amigos. Y al cabo de 20 años he hecho de padre de Fele. Claro, es fuerte. Pero con Fele coincidimos en el teatro en Madrid, en el María Guerrero, hacíamos una función que se llamaba Flor de Otoño, y él era el protagonista. Y y a mí me llamaron y yo fui a Madrid a hacer esta función. Y había actores de Madrid, lo que pasa en Madrid, que hay actores de Asturias, de Galicia, de Andalucía y tal. Y con Fele fue que la primera lectura me dice, uy, esta voz, no serás el dinosaurio, ¿sabes? Y entonces, ya hubo como una buena entrada porque le hizo mucha gracia, pero luego nos hicimos muy amigos y en aquel momento estaba soltero, él es de Alicante, pero vivía en Madrid, pero en Madrid sabéis que hay mucha gente que no es de Madrid, lo que más, casi. Sí. Y entonces, cuando acababa los ensayos o la función, nos fuimos haciendo muy amigos, salíamos, íbamos a cenar, nos hicimos muy amigos, pero de verdad, muy amigos. Y salíamos con más gente de la compañía, pero con él y tal. Y luego yo ya acabó la función, tal, me vine a Barcelona y él, como es de Alicante, entiende el catalán porque él sabe hablar valenciano y yo estaba haciendo una obra de teatro aquí con Flotats en el Tívoli y fue a verme, porque él vino a rodar una TV movie o no sé qué y vino, porque nos mandábamos algún mensaje de vez en cuando, fue al teatro a verme porque entendía perfectamente, fuimos a cenar, cogimos una castaña que no quiero ni recordar, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Mira, os lo voy a contar. Yo voy en moto por Barcelona y aquel día, después de ir a cenar con Fele y ir a tomar copas, estuve pensando, a ver, ¿qué recorrido puedo hacer
con la moto, porque me veía capaz de ir con la moto, pero ¿por dónde voy a ir para que no me encuentre una brigada de la Guardia Urbana y me hagan soplar? Porque me van a quitar el carné moto de por vida ya. Y yo estaba en el Tiblo y estuvimos por la zona aquella de por ahí abajo, pero yo vivo en Sant Gervasi, que está por arriba. Claro. Y entonces yo pensaba... Y tienes que cruzar varias zonas peligrosas donde... Hombre, yo digo, Paseo de Gracia, imposible. Claro. La Diagonal, imposible. Bueno, me metí por calles de Gracia, de estas pequeñitas, ¿sabes? Sí, calles, que rascas con el manillar las paredes, ¿no? Que dices, hostia. Pero fui pensando, a ver, si vas por esta calle, y fui por calles pequeñas, las menos conocidas, y conseguí llegar a mi casa sin que me parara la Guardia Urbana. Y ya no tenía ni castaña. con los nervios que pasé. Pero bueno, porque con Fele en Madrid habíamos salido mucho y bueno, y luego pues eso, bueno, luego esta profesión te une mucho y te separa mucho, porque hay unas épocas que estás muy todos los días, claro, y otros días no, y también pasa en doblaje, cuando haces una serie que estamos mucho todos, pues nos vemos, luego uno trabaja más aquí, otro en otro estudio, tal. Pero luego al cabo de eso, de 25 años, sí, me llama mi representante, me dice, oye, me han llamado de esta serie Machos Alfa, era la primera temporada, yo había leído que se grababa y que dice, nos han ofrecido que nos han dicho si podías hacer el padre de Fele Martínez. Y digo, hostia, qué fuerte. Digo, qué fuerte. Digo, oye, diles que sí. No he leído ni el guión, no sé ni lo que tengo que hacer, pero me hace mucha gracia volver a coincidir con Fele, que ahora... Y ser su padre. Y ser su padre, que bueno, y a él cuando se lo dijeron también, bueno, cuando pasaron a recogerme para llevarme al rodaje, él iba en el coche con el conductor y bueno, bajó del coche, un abrazo, estaba encantado y ahora bueno, ahora nos hemos ido viendo siempre, hola papa, me dice papa. y ya te digo, y es una serie que ha conectado muy bien con el público, porque aparte refleja de esta, sobre todo, generación de 40 y tantos, 50, con las crisis matrimoniales, con las dudas y tal, pero con sentido del humor, esto de la deconstrucción de la masculinidad. Eso es buenísimo. Es muy gracioso. Es graciosísimo. Es muy gracioso. Y aquí, a ver si... Pero ya ahora ellas que están con la feminidad reencontrada. Pero es que, pero es que en la vida ahora es una parodia es una parodia un poco de lo que está pasando. Dice, ¿cómo he llegado yo aquí si yo ya era feliz con mi matrimonio de mierda? Sí, pues eso. Y entonces ha tenido este clic. Yo algún día que en lugar de algún conductor de plantilla de la productora que van a tope, porque aquel día hay muchos pues me ponen un taxi que tienen convenio con ellos y tal, y el taxista pues muchas veces te viene a buscar allí, ve toda la parafernalia del rodaje y tal. ¿Qué están haciendo? ¿Una película? Y yo, no, una serie, Machos Alfa. ¿Machos Alfa? De verdad, Machos Alfa, qué buena, es la serie que más me gusta. Y digo, sí, estamos, no sé, en la tercera, creo, cuando hacíamos la tercera temporada. Pues ya pueden hacer la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, porque es la mejor serie. Bueno, que y gente, taxistas o conductores de diferentes edades. El lunes me recogió uno de la productora, pero era un señor ya de una cierta edad. Me dijo, mire, este fin de semana me he zampado los 6 capítulos de la quinta porque me divierte mucho. Es que yo también me los he zampado en 2 sesiones. O sea, ¿entiendes? Y aquel señor, y luego en mi familia lo ve mi sobrino y su hijo, que son de edades muy diferentes, y las siguen las dos, sí. Pero, no sé, chico, han tenido estabilidad. Y lo que os decía, los guiones son muy buenos. Porque decimos el texto... Pero no lo parece.
Pero no parece. Porque quieren, porque intentamos que quede. O sea, no parece. Cuando hablan entre los colegas, los amigos, tal, o ellas, pues ellas. Os aseguro. Dices, hostia, esto parece una morcilla. Es el guión, Yo os lo digo porque a veces cambias una palabra y la script o el script te viene y te dice, cuidado, que no es casa, es piso. ¿Sabes? Quiero decirte, te dicen todo, a veces no, que te equivocas, pero yo al menos las secuencias que he rodado, en todas me dan la réplica exacta y yo digo el texto exacto, pero afortunadamente para el público suena como si lo estuviéramos casi improvisando. Que lo estáis viviendo. O sea, estos tíos están viviendo esto y lo sueltan porque es su vida. O sea, es como cuando ves a alguien de la calle que está hablando de lo que sea. Dices, no improvisa nada porque es su vida. No sé, yo creo que está muy bien, han tenido mucho acierto con el casting y cuando el personaje nuevo que entra se adapta enseguida a la situación. Hay una manera de trabajar muy buena. Yo, la verdad, cuando voy, digo, ¿qué tal? Yo cuando llego aquí soy feliz porque aparte hay muy buen trato con todo el mundo está muy involucrado, es lo que tú dices, ¿sabes? Y te cuidan mucho y quieres estar, se nota. Hay buen rollo, se respira. Buen rollo y con los compañeros igual. Con los compañeros igual. Yo no sé, he tenido suerte de ir a parar allí. A ver, generalmente también depende, he hecho muchos diferentes productos, pero claro, esta es que es comedia, es graciosa, funciona, y ves que a la gente le gusta y bueno, mira, te toca, me tocó y ahí estoy. Pues te ha tocado un poquito de lotería porque a ver, mi papel no es de los principales, es un papel secundario, pero bueno, tiene su punto, tiene su punto y es un poco, ha sido como contrapunto, ¿no? Y además, claro, ya te digo, yo flipé, digo, ¡ala, qué está haciendo! Bueno, yo es que te tengo que confesar que en la primera temporada, que solo salía en 2 o 3 capítulos y tenía muy poquito, yo pensé, me llegó, pero claro, ya vi por dónde iba aquel señor y pensé, yo no sé si lo sabré hacer. Claro. Lo pensé, bueno, porque no he hecho otros papeles que digo, uy, esto ya sé por dónde va, esto ya lo he hecho de alguna manera, ¿no? O ya, pero No, pero es que esto no tiene nada que ver contigo. Dice, no, la han cagado dándole este papel a este tío. La han cagado. Y hostia, me quedé flipando. Digo, hay gente que me lo dice, es que lo que más me sorprende es que seas tú haciendo esto. Es un tío que se parece. Pues mira, es increíble. No sé cómo lo hice, pero encontré la manera de hacerlo. Pero es lo que estábamos comentando antes con lo del doblaje. Hostia, se lo repartía a este y te ha sorprendido y dices, hostia, ¿cómo ha hecho eso? Pues a mí contigo en esto, que te conozco de hace tiempo, hostia, me he quedado flipando. Bueno, te digo que yo mismo estoy sorprendido. En cambio hay otras cosas que veo y que se parecen a otros papeles que he hecho o que son un tipo de papel que a mí me sale fácilmente, ¿sabes? Pero este me lo he tenido que construir. Hostia, y ahora no, ahora ya estoy cómodo. Ahora ya me llega el texto y ya veo ya veo por dónde. Menos mal que dice esto porque yo porque ahora ya sé Qué bueno. y cómo es, ¿no? Bueno, pues oye, darles un abrazo a todo el equipo que lo hacen estupendo. Bueno, desde aquí podemos saludar a Alberto Caballero, que nos sigue. O sea que nos sigue el podcast. O sea pues bueno, yo soy feliz con esta serie, con el equipo. Es que es un regalo trabajar. Y actores Yo con Alberto, fíjate, no he coincidido. Él sé que a veces ha ido al rodaje, creo, pero no personalmente no he coincidido. Pero bueno, sí que he trabajado con su hermana Laura, más incluso que también he trabajado con la segunda unidad, con Roberto Monge, se llama el realizador de la segunda unidad, que también es un encanto de persona. Pero bueno, te digo, yo siempre lo decía, sobre todo en la temporada 3, que salía en todos los capítulos y iba
tenía más sesiones, yo siempre llegaba allí, yo digo, yo llego aquí y ya estoy encantado de la vida. Es como un recreo, ¿no? Sí, Lo mejor del colegio. Sí, fíjate, os digo. Bueno, pues a ver, actores de Machos Alfa, estáis invitados, nuestras puertas están abiertas. No, realmente... Al menos para A mí me molaría traerlos a todos, pero en especial yo soy súper fan de Fernando Gil. Me parece un actorazo, lo hace increíble. Así que, Fernando y los demás, pero es que tenéis la puerta abierta de este podcast porque sería increíble. Pero es que yo creo que son piezas que como las del puzzle, complementan. Sí, todo. porque luego son muy diferentes, ellos entre, o sea, que ellos, cada uno como persona, es muy, claro, no tiene nada que ver con lo que hacen allí, ¿no? Bueno, luego ellos cuando trabajan en la serie, pues están fantásticos y se complementan perfecto, pero uno por uno son personas muy diferentes. Claro. Hay unos que son más de hacer bromas siempre, otros que son más serios, tal, ¿no? Bueno, cada uno tiene su personalidad, pero está muy bien hecho el casting. Y luego yo pienso que está muy bien dirigido, porque claro, hay un director y una directora y un director, aparte del guión, y entonces está todo también. Y ahora ya creo que todo el mundo tiene tan pillado el personaje, ellos, los protagonistas, ya están tan cómodos, yo creo, en su... Pero es que además es que se complementan mucho. Sí. O sea, dices, sí. Pero es que con las cosas que dicen, pero es que hay muy buena relación, muy buena relación. Realmente es trabajar entre amigos. Me refiero sobre todo a ellos, los personajes protagonistas. Yo he tenido siempre más relación, evidentemente, con Fele, con Raquel Guerrero, que es mi nuera, con mis nietos, ¿no? He coincidido, pero menos. Con Kira Miró un poquito más, pero por ejemplo yo con María Hervás no he coincidido nunca en una secuencia porque tenemos líneas diferentes, y con Fernando poco, porque yo estoy en otra línea argumental, ¿no? Sí, claro. Entonces esto pasa siempre. Hay actores que hacen una película y con un actor no coinciden nunca. Se ven solo en las letras, ¿no? Exacto, porque no coincides, ¿no? Claro. Pero así es. Qué bueno, Pep. Vamos a la encuesta, si te ¿Puedo parece. hacer un pequeño apunte? Sí, claro. Venga, y dispara. Rubén, apunta y dispara. Aparecido. Vale, Claro. En la serie de Hércules de mi infancia, Sí. Aleix dobla a Pena Sí. y Pep dobla a Pánico. Y Aleix va con un polo rosa, Como hoy. sí, y Pep va con la montura de las gafas azul, igual que sus personajes, y me parece hasta poético. Pues mira, Qué bueno. ya ves. El 76. Todo cuadra. Todo cuadra. Los astros están a nuestro favor. Exacto. Qué bueno. Oye, muy buen apunte. Gran observación, Rubén. Vamos a la encuesta, te explicamos. Estamos haciendo una encuesta de preguntas tipo A, B Y C. No. A y B. Bueno. Sí. No, porque como generalmente en los test ponen A, B. No, pues es A y B, que es lo A y que B. ahora llega tarde. Sí. Siempre entre 25 y 30 minutos más tarde. La B. Final de temporada veremos qué invitados han dicho A y qué invitados han Ay, dicho quins nervis. Sí. Ahora sí está. A ver, Mar o montaña. Mar. Vale, es estupendo. La había marcado antes de que la dijeses porque Es de mar. sabía que lo iba a decir. Es de mar, cielo azul en las gafas. No, pero es que, fíjate, yo cuando nací, a los 3 meses, yo nací en mayo, y en agosto mis padres ya, bueno, por unas cosas pudieron ir a una casita en la Costa Brava, y desde entonces todos los veranos y la época que iba al colegio me pasaba 3 meses, porque ahora los niños tienen menos vacaciones, pero cuando yo era pequeño acababas en mayo, junio y hasta octubre, en septiembre estabas de vacaciones todavía, que al final se te hacía largo incluso, y me pasaba 4 meses en la playa.
en Tamariu, concretamente, que está Palafrugell, y en la Costa Brava. Y entonces, claro, yo creo que ya con 3 meses yo ya me metían allí en el agua, Estás en el destinado. mar. En remojo, así que... Sí, en remojo, y entonces yo soy de mar. eres mar. Pero me gusta la montaña también, ¿eh? Sí. Sí, porque tengo una época que iba a la Cerdaña y he ido, ahora ya no, pero iba a esquiar, todo esto. Pero bueno, ¿mar o montaña? Mar. Vale. Mar. Como mascotas, perros o gatos. Perros. Perros. ¿Frío o calor? Calor. Claro, es que siendo de mar pega el calor, Sí, claro, cerveceta... calor. Sí, luego a veces estás histérico. Sí, que dices, hostia, a ver si viene el frío, ¿no? Pero el frío lo encuentro muy fastidiado. Sí. No, este fin de año estuve en Washington, que estábamos a no sé cuántos bajo cero. Oye, por cierto, sí, que eres como Willy Fogg. Ah, sí. O sea, es que estamos en un grupo y compartimos De el grupo WhatsApp, con más sí. gente, y entonces está en Washington. O sea, pero a ver, ¿cómo que está en Washington? Si le vi anteayer. Pues está en Washington. Yo, Está en que se Washington. despistan, cojo la maleta y Sí, me sí. voy a un Ostras, sitio. ahora está en no sé dónde. Pero por el frío que hacía, tenía que ir con guantes, gorro, no sé qué. Pero se te conocía, ¿eh? Sí, pero porque me lo quitaba para la foto, porque una braga está aquí. Chico, en verano vas con una camiseta y unas bermudas estupendamente. Y la maleta se convierte en bolsa. ¡Uy, claro! Exacto. Viajar en invierno es pesadísimo. Pesadísimo. En invierno hay que ir a sitios de verano. De verano, claro. Sí, claro. sí, cierto. Dime. ¿Series o películas? Uy. Como espectador. Ahora soy de series. Sí, yo también. Y me las como rápido. Antes te hubiera dicho que no, pero es que ahora hay series buenísimas. Bueno, es que yo creo que ahora las series son películas Sí, cortadas. Cortadas en fragmentos. Sí, porque sí, hay sí. algunas series que son de 6 capítulos. Sí, sí. Que podrían ser una película de esta, porque ahora hay películas de 3 horas y pico. Ahora hay tan buenas series. Muy buenas. Muy buenas. Y además hechas con actores de cine. Que antes no querían hacer televisión. De ahora ahí tienes al McConaughey, Sí, tienes sí, sí. a todos, a Meryl Streep, a todos. Sí, Y unas producciones de mucho dinero, mucha pasta. Sí. Mucha pasta. No, es que solamente ver ya cuando entra la peli, dices, esto es cine. Es una peli de cine. Hombre, es que hay series impresionantes. Y las ediciones son buenísimas, el argumento es buenísimo, producción, los actores buenísimos. Brutal. Sí. Sí, pues ahora tiro por series. Aunque de vez en cuando hay una película que me encanta. Claro. Pero me cuesta más ahora encontrar películas que me gusten que series. Series hay muchas que me gustan, de diferentes géneros, porque hay muy buenos thrillers, hay comedias buenas, hay no sé, y películas, pues, bueno, hay la película o las 3 al año, hay 3 o 4 que me gustan. En cambio, series hay más. Sí. Bueno, Sí. esto es lo que yo, Sí. Estoy de lo acuerdo que me contigo. ocurre a mí. Estoy de acuerdo. ¿Café o té? Café. ¿Qué va antes? ¿Los cereales o la leche? Ostras, que yo los mezclo. A la vez, esta opción nunca la habíamos Es verdad. Es que lo único que ha dicho, yo los mezclo. Es que yo cada mañana bebo leche con cereales. ¿Pero qué pones? Antes de irme a trabajar, y luego a media mañana, cuando hacemos el el break, paradito. a las 10:30 más o menos, luego depende, a veces como un bocadillito, a veces un croissant y tal, pero yo antes de ir no voy con el estómago vacío, pero yo leche con cereales. Sí, pero ¿qué pones? ¿Primero la leche y luego los cereales? ¿O lo primero los Primero cereales? la leche y después los cereales yo. Ah, vale. Vale. Eso es lo que queríamos saber. Bueno, pues yo primero leche y luego los cereales. Vale, y luego un clásico, la tortilla con o sin cebolla. Yo sin cebolla. Porque es Muy tortilla bien. de patata. Sí. Muy bien. Yo sin Pero si no, cebolla. diría patata con cebolla. ¿no? No, es que Tortilla a mí la sin cebolla, cebolla. por ejemplo, cruda me sienta fatal, no la como nunca, la parto o pido una. Es verdad, esto lo sabía. Ensalada sin cebolla, y sí, porque creo que hemos comido Sí, juntos. hemos comido juntos y no, pero no ponga cebolla. Y si la ponen la parto, no, porque he tenido algún disgusto. Aparte de que me repite y luego es un trabajo el nuestro que no es agradable ir con Ya repites los takes, pero que te repita la cebolla. La cebolla es horrible. Y aparte una vez
No, si está cocinada no tengo problema, pero cruda me ha producido a veces descomposición. Y entonces, bueno, ¿para qué? ¿No? La eliminamos de la ecuación. Sí, claro. A ver, puedo comer tortilla de patata con cebolla porque está cocinada, pero no me hace falta. Si está bien hecha... Somos del mismo equipo, Pep. Pues somos del oye, mismo me alegro. equipo. Vamos a la recomendación. Esta sección es totalmente tuya. Nos puedes recomendar lo que te dé la gana. Una forma de vida, un libro, ya que, bueno, Una lo veréis bebida, más tarde, pero esta semana San Jordi aquí en Barcelona. Hombre, Lo que tú quieras. bueno, evidentemente que sí, os podría recomendar, porque leer es fundamental, pero yo, mira, os voy a recomendar viajar. Viajar porque, pero no solamente por el placer de que vas de viaje, porque yo creo que si la gente viajara más, las mentes serían más abiertas, porque yo creo que es muy importante conocer otras formas de vida, conocer otras civilizaciones, otras costumbres, otras comidas. Yo creo que lo relativizas todo mucho más. Y a veces la gente se obsesiona con cosas que les da muchísima importancia, y yo pienso, si viajaran más, si vieran más formas de vivir, más formas... Verías que esto es una gilipollez. Una gilipollez. Y no se obsesionarían con esto. Sí. Evidentemente, pues claro, ¿qué te voy a recomendar? Que vayas al teatro, que leas, que todo esto, porque todo suma, todo te enriquece, tal, ¿sabes? Es como cuando alguna vez alguien me ha dicho, ay, pero para hacer doblaje tienes que haber hecho teatro. Digo, no, pero si has hecho, pues seguramente suma, o a lo mejor no. Digo, pero lo que haya, todo, yo pienso, suma. Aparte, mira, soy una persona bastante ecléctica. Yo igual puedo disfrutar viendo un partido del Barça o del Girona, que está en primera división. Has dicho dos equipos que no me gustan mucho, Bueno, porque yo soy del Madrid, pero bueno... del Español. Bueno, pues, un sufridor nato. Yo había ido al campo del Español cuando estaba en Sarriá, había visto a Pichi Alonso y todos estos son... pero también puedo ir al liceo a una ópera, ¿me entiendes? Quiero decirte, yo intento, y puedo ver un partido de básquet y tenis, me encanta el tenis. Bueno, yo intento disfrutar con muchas cosas. Entrarías dentro de lo que sería el grupo disfrutones. Sí. O sea, mola ese grupo. Es que hay gente que dice, a mí yo me lo paso bien con todo. Solo me gusta esto, no. Porque aparte, en la vida coincides con mucha gente y tienes que adaptarte también. Tú no puedes decir, no, van al cine, a esta no quiero ir. Al teatro no, porque el teatro no. No, pues yo intento, y por ejemplo, a la ópera me aficioné, no soy un enterado ni muchísimo menos, pero antes me esforcé un poquito en querer ir al liceo, por ejemplo, y ver óperas y tal, y bueno, quiero decirte, pienso, todo te enriquece, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que limitarse a solo esto no me gusta. Y ya te digo, y viajar, bueno, yo es que lo practico bastante. Lo practico bastante, no lo practica mucho. Pero yo creo que me ha ayudado a ser como soy. Mejor o peor, pero yo creo que sí, porque te das cuenta de que hay muchas formas de vida y que hay muchos valores que tú a lo mejor los tienes aquí, en otros sitios están aquí, y cosas que te preocupan mucho a lo mejor no deberían, ¿no? Es cierto. Exacto, dices, ¿esto en otro mundo? Esto les da absolutamente igual. Exacto. Tú imagínate en estos países que la gente vive de una manera muy, muy primitiva, ¿no? Porque no ha llegado a lo mejor, pero puedes verles felices a su manera sin tener todos los artilugios. Viven muy precarios y encima te ofrecen. Te ofrecen. Y aparte les ves disfrutar de su manera de vivir, de su manera de ser. Y nosotros ahora, si no tienes... Es que no hay cobertura. Y si no tienes el iPhone 18
pero no sé cuál, eres un desgraciado. Por favor. Yo ahora siempre digo, cuando veo con el Google Maps todo esto, digo, pero si yo antes íbamos a todas partes con un mapa de papel y si no preguntábamos. Hombre, viajabas por Europa en un coche con un mapa y llegabas a todas partes. Que no lo habías comprado, que alguien te lo había dejado. Pues mira, no te compres el mapa, que te lo dejo. Y ya estaba marcado y todo. Y llegabas, ¿eh? Claro. Hostia, llegabas. Y si tenías dudas, a lo mejor dabas 3 vueltas, pero llegabas y preguntabas. Bueno, como te hace el Google, que tampoco tiene ni puta idea. Y a veces te envía por un sitio y dices, pues si son unas escaleras. Si esta calle está cortada o esta calle no existe. Y esto con el mapa no pasaba. Es verdad. Pep, te dejamos ver lo que hay dentro del maletín misterioso de esta temporada. Ay, qué nervios. Puedes reaccionar, pero no puedes decir lo que es. Es algo que tenemos en mente. Y yo lo puedo ver. Tú lo puedes cada vez ver. que hablas, es algo que tenemos en mente. es algo que hay. Y que tenemos en mente. Bueno, pero esto no lo va a ver nadie. No, solo lo vas a ver tú. Bueno, los invitados. Y ahora va a decir, hostia. Es esto. Vaya mierda. Bueno. Muy buena reacción. Se nota que es actor, ¿eh? Surprise. Surprise. Bueno. Luego después de cámaras nos dices lo que... Bueno, como no puedo decir nada. No puede. Bueno, algo puedes decir. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedes decir? Exacto. Si tienes que te gusta, que te gusta lo que ves. Me parece estupendo. Me ha encantado. Y ahora, ¿qué habré visto? Exacto. Hemos de decir que muy prontito lo vamos a desvelar. Dijimos que cuando lleguemos a los 40.000, ya hemos llegado a los 40.000. Exacto. Y dentro de muy poquito. Y ahora tenemos que pensar desvelaremos. cómo os lo decimos. Sí. Están pasando cosas, amigos. Están pasando cosas. Sí. Yo tengo unas mariposas aquí dentro. Sí. Pep Sais, muchísimas gracias por estar aquí en podcast. Programón. Ha sido un regalo que vinieras. No, hombre, no, por favor. Sí, hombre. Muchísimas Nos lo gracias hemos a pasado vosotros. súper bien. No, lo siento que la semana pasada no pude venir. Bueno, No es pasa que las nada. cosas. Pero es que Era imposible. Me era imposible. Claro. Y hoy Hay gente que trabaja. Y hoy te lo has arreglado. Sí, me lo he arreglado. Yo te diré más. He dejado de ir a un estreno al Teatro Nacional ¡Hala! para estar aquí con vosotros. ¡Hala! Muchas ¡Súper, gracias, hiper, hombre. mega fuerte! Digo, esto no se lo puedo hacer. Le dije que el miércoles 22 venía, me lo arreglé con el trabajo y con tal. Digo, y yo voy. Pep Sais, Sí. eres un 10, de verdad. Oye, vuelve cuando un quieras. gran Vuelve cuando aplauso Gracias para a quieras. vosotros, de verdad, lo he pasado muy bien, habéis sido encantadores, pero esto ya lo sabía. No te conocía, pero al niño le conozco. Al niño le conozco de unos cuantos días. De unos cuantos días. Pues lo dicho, vuelve cuando quieras y nos vemos en el próximo programa. Exactamente, no falléis porque nosotros estaremos aquí y vosotros también. Nos vemos. Adiós. Adiós.